espacio a Jesús Esquivel. Usted lo conoce. Jesús Esquivel es reportero corresponsal del semanario Proceso en Washington y colaborador frecuente en este mismo espacio con José Cárdenas, ¿no? Seguido nos toman la llamada para hablar, sí, generalmente de cosas de política, sí. Jesús, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo gracias va por la invitación. Tu gira por México? Muy bien, muy a gusto. Jesús tiene muchos años allá en Estados Unidos, casi 3 décadas. Sí, casi, ¿no? 28. 28 años, sí. ¿no? Y entonces ya Washington es su dominio absoluto. Y hoy viene a presentar un libro que se llama Los narcos gringos, recientemente editado por Random House, por el sello Grijalbo. Y este libro responde a una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Porque el tema del narcotráfico, evidentemente siempre, una constante es, por un lado, que en México pone los muertos y en los Estados Unidos pues consume el dinero y el consumo, pero las armas, pero no se combate realmente al narcotráfico. Esa es la idea que tenemos. O sea, sí, ¿no? Se combate. Sí. Se combate, pero libro es para responder a eso. Exactamente. Entonces hay varios mitos o ideas, sí, ¿no? Preconcebidas en torno al narcotráfico de uno y de otro lado. Y yo partiría pues del título, los narcos gringos. ¿Por qué no conocemos a los narcos gringos? No hay capos gringos de la droga. ¿Por qué no hay un Chapo Guzmán, un Güero Palma, un Caro Quintero en Estados Unidos, Jesús? Pues en primer lugar porque no existen los cárteles, no hay plazas, no hay un criminal que es dedicado al trasiego de drogas a la altura de un Mayo, como tú dices, de un Chapo, porque son básicamente empresarios y distribuidores y vendedores de droga al menudeo. Ajá. Son muchísimos. Es un país muy grande, más de 300 millones de habitantes, territorialmente es inmenso, y porque además no puede existir en Estados Unidos un narcotraficante que domine ni una ciudad, porque atraería mucho la atención de las autoridades, y recuerda que en Estados Unidos hay demasiada policía, aparte de la policía local, la estatal, la federal, agencias especializadas en el combate al trasiego de drogas, y bueno, no se puede crecer de esa manera en el narcotráfico. Y a los narcos mexicanos y colombianos les conviene que sea así, porque llegan las drogas de México a Estados Unidos, paquetes enormes, las toneladas, y ahí hay un tipo que es el broker que se encarga de tener el contacto directo con los cárteles, de contratar el transporte y de manejar la distribución. ¿Cómo lo hace? Pues pulveriza, digamos, así utilizamos ese término, a toda esa droga y la reparte en muchísimos lados. Es el gran intermediario, el primero. Es el primero y el único que tiene contacto con los cárteles, pero no está bajo un contrato con ninguno de los cárteles mexicanos. Puede trabajar para cualquiera, son independientes, como ocurre con todos los narcos gringos. Ahora, se le puede decir narco gringo a un niño de 15, 16 años que vende drogas en la esquina, un dealer. Quiera o no, forma parte de este universo de los narcos gringos. ¿Cómo se estructura ese universo? Porque bien lo dices, todo está pulverizado, no hay un sistema vertical, ¿no? Como el que sí hay en como el que estamos acostumbrados. Sí, claro. Mira, el broker, nuevamente, porque es figura fundamental, tiene contacto con pandilleros, con grupos o clubes de motociclismo de Estados Unidos, sobre todo los Harley Davidson, ese tipo de grupos, que sí mueven mucha droga, pero también conoce a los contactos de grupos criminales en distintas ciudades. Y estos, pues obviamente, como lo hemos visto en algunas series de televisión en Estados Unidos, The Wire, tienen un pequeño ejército de vendedores de drogas en las esquinas, en las calles, en las escuelas, en las oficinas, pero no controlan una región o una parte importante. Un narco gringo con poder llega a controlar una manzana, no más de eso. Y se mueve de manera independiente, insisto. Incluso no saben ni de dónde viene la droga. O sea, sí saben, pero no saben de qué grupo exactamente. Ni les interesa. Ni les conviene, además. Y mucho menos a los narcos mexicanos les conviene, claro, porque dejan huellas. Así es. Porque cuando capturan a todos, y a la mayoría de los estadounidenses metidos en el trasiego de drogas, los capturan, los meten a la cárcel y les decomisan todo. En una investigación pueden hablar, no decir, yo no sé qué cártel, ¿verdad? Pero dice, a mí me la vendió tal distribuidor. Y se va armando la cadenita, hasta que descubren qué es lo que hace la DEA. Claro. Organizar estos encauzamientos. Ahora,
describes aquí un sistema, es que es un sistema sui generis. Claro. ¿No? Es como un organismo que, o sea, hablo de un organismo, de un ser vivo. Sí. ¿No? Que tiene diversas funciones, que tiene diversos mecanismos en donde la raza incluso juega un papel, el género juega un papel. Lo que hablas aquí de las mujeres, de las familias que de repente son utilizados, es muy interesante. Sí, mira, yo le digo que es racismo hasta en el racismo, narco, claro. Ajá. Porque estos intermediarios, los brokers, otra vez contratan a estadounidenses blancos sobre todo para mover el dinero en efectivo hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Y buscan a mujeres blancas, rubias, de ojos azules o verdes, de 25 a 35, 38 años, que tengan niños pequeños, bebés o niños de 3, 4 años, y las buscan y les dicen, ¿se quieren ganar 20, 10 mil, hasta 30 mil dólares en efectivo y un auto nuevo o seminuevo? Ustedes no van a cometer ni van a hacer nada. Les dicen ningún ilícito, obviamente es un ilícito. Se tienen que ir de vacaciones. En un viaje que se van a... Además les pagamos las vacaciones. No, claro, les pagan todo. Claro. Pero se tienen que llevar a sus hijos. En el auto tienen que meter su equipaje, comida de los niños, ya sabes, juguetes, etcétera. Pero les dicen, se van a hospedar, si van a ir de este punto A a este punto B, que es el último lugar a donde tienen que llegar, durante el trayecto se tienen que hospedar en ese hotel, en este otro y finalmente en este otro. Nunca va a cerrar el automóvil cuando se hospede. En una de esas paradas previas a llegar al destino final, se le va a colocar una maleta, a la cual usted no debe tocar por nada del mundo ni abrirla. ¿Qué hay en esa maleta? En promedio 10 millones de dólares. Mínimo. Mínimo. Ahora, ¿por qué rubias? Pues porque durante el trayecto en una carretera, ¿a qué policía estatal o federal, bueno, más bien estatal, se le va a ocurrir detener a una señora rubia que va con niños? Una madre de familia. Una madre de familia. Lo pueden hacer porque son racistas, hay que decirlo, con una hispana o una negrita. Y si la llegan a detener, y además va con niños, la señora tiene una coartada muy sencilla para escabullirse. Yo no sé quién me la puso ahí. Alguien la colocó porque no sabe. No hay huellas mías, revísenla. Y efectivamente, si hacen la investigación, no hay huellas. Y eso se lo compra un juez y la deja ir libremente. Porque además tiene que comprobar, yo me hospedé en este hotel. Claro. Van, investigan. Efectivamente, la señora se hospedó ahí, salió de su casa con sus niños. Imagínate el tamaño del ejército de narcas, como les digo yo, gringas, para bajar cientos de millones de dólares en nuestro país. Es impresionante. Sí, hay otro sistema que tiene también con la corrupción que hay, porque es corrupción, no investiga Estados Unidos, en el sistema financiero legal. Los bancos permiten enviar transferencias de dinero hasta de 10 mil dólares, no más de eso, sin investigación, que es lo que utilizan nuestros paisanos que trabajan allá y para enviar dinero a sus familias. Sí. Los intermediarios, los brokers, tienen la tarea de contratar un sinnúmero de personas para decirles, se quiere ganar 300 dólares en 5 minutos o 10, lo único que tiene que hacer es irme a depositar a esta cuenta 9 mil dólares, 7 mil, 9,999, nunca superior a los 10 mil dólares. Pues cualquiera lo hace. Claro. No es ilegal lo que está haciendo. No. Está enviando dinero. Lo sabe el Departamento del Tesoro, lo saben las autoridades de Estados Unidos, pero no van a cambiar esa regulación porque implicaría muchos problemas financieros. Claro. Imagínate que se anuncie en los grandes diarios, el Departamento del Tesoro investiga las transferencias de dinero procedentes del narcotráfico en Bank of America. ¡Pum! Wall Street. La bolsa azota ese día. Claro, porque además la desconfianza sería generalizada. Absolutamente, porque no solo es Bank of America, yo pongo ese ejemplo, Citibank. Entonces, es una hipocresía de Estados Unidos, del gobierno, de las autoridades, no hacer ese tipo de cosas porque están conscientes que existe. O sea, saben que todo existe. Claro, les preguntas, hablo con agentes de la DEA, identificados, y esa es la operación que le llaman embudo. Exacto. ¿Cómo llega la corrupción? ¿Cómo sube la corrupción? La corrupción no es como aquí en México. Eso. En primer lugar, no existe un jefe de policía
que reciba su parte que le entregan sus policías que trabajan en la calle. No existe un político, no ha habido un solo político que se conozca que ha estado relacionado con el tráfico de drogas, porque te insisto, en primer lugar, son vendedores de droga al menudeo, dealers. O sea, no tienen un poder así que digas, wow, voy a corromper o a comprarme a la policía de Chicago. Y tampoco les interesa, pero también si hay corrupción. Y la corrupción que hay por narcotráfico es de manera individual. Es decir, son policías o agentes federales de la DEA, el FBI, militares, que han combatido al narcotráfico interno en Estados Unidos, que saben cómo operan, y pues caen en la tentación de recibir unos dólares. Y cuando los detienen es ahí donde la ley es muy severa con ellos, porque los ponen pues como un ejemplo de lo que les puede ocurrir a otros si llegan a caer en ese ilícito. Es una estructura que a todos les conviene, es decir, es una estructura pulverizada, difícil sin asideros, porque no existen grandes personajes ni estructuras fijas, sólidas, verticales, como lo decíamos hace un momento. Es una estructura discreta, ¿no? Y muy efectiva. Y muy efectiva. Pero también da pie a que se haga de la vista gorda la autoridad. Claro, por eso siempre Estados Unidos está señalando al sur. Claro. Y se pone como víctima a sus ciudadanos, ¿no? O sea, nosotros pobres adictos, ¿verdad? Sí, si no pero ¿de dónde sale? Claro, sí, ¿de dónde sale el dinero para las armas? ¿De dónde sale ese tipo de estrategias que tienen los cárteles para mover la droga? Además, pues anda presumiendo Donald Trump que puede cerrar la frontera. Es Primitivo, tienes que ir a la frontera, o nada más date una vueltecita a la frontera que comparte Arizona con Sonora, la zona desértica. Yo la he recorrido incluso con autoridades de Estados Unidos y mexicanas. Recorres kilómetros sin encontrar a nadie. Es una puerta enorme. Es que es un desierto. Sí, y además recuerda que los narcos mexicanos conocen la frontera y la manejan como cualquier cosa. Es también interesante ver cómo Estados Unidos o las autoridades, en mi caso me sorprende, quisieron cooperar conmigo con documentos, con entrevistas on the record para exponer lo que es el narcotráfico en Estados Unidos. Pienso que a lo mejor se sentían obligados a hacerlo para decir, miren, también somos parejos, es cierto, existe acá, y reconocer un problema que lo tienen ahí como cáncer, ¿no? En este momento, Estados Unidos es el principal consumidor de heroína, y heroína mexicana, porque el cártel de Sinaloa ya les comió el mandado a los asiáticos. Dominan el mercado de la costa este y oeste ya. Así es, efectivamente. ¿Es un mito esto de las mafias, la mafia rusa, la mafia internacional? No. La mafia rusa, la mafia irlandesa, la mafia italiana, incluso los menciono, sí están metiéndose en el tema del tráfico de drogas. Hay cierto contacto con los cárteles mexicanos, pero tampoco es muy fuerte, porque no les conviene. Llamarían a los reflectores y a las autoridades y de inmediato las desmantelan. Ese tipo de mafia, como conocemos a la italiana históricamente en los Estados Unidos, es menos, poco menos, digamos, atraída a meterse con los grandes cárteles del narcotráfico porque no les conviene. Ellos tienen otros intereses, se manejan de otra manera dentro de Estados Unidos, pero están ahí, y sin duda forman parte de este universo del narcotráfico gringo, ¿no? Oye, Jesús, ¿ha habido algún narco gringo que haya tenido esos sueños de grandeza, decir, yo quiero ser el Pablo Escobar de los Estados Unidos? No, han tenido sueños de grandeza, de ganar grandes cantidades de dinero, pero difícilmente de convertirse en una figura pública. Sí, porque, otra vez, te insisto, lo detienen al instante. Sí, claro. O sea, recuerda todas las agencias. Estados Unidos, cuando quiere hacer algo, con sus sistemas de inteligencia y policiales lo hace. Ha ido a hacer guerras a otros países. Sí, claro. La manera en que mataron a Osama Bin Laden. Lo encontraron al final de cuentas, se tardaron, pero lo encontraron. Ahora imagínate a alguien dentro de su territorio. No. Lleva todas las de perder. Sí. Todas las de perder. No hay. ¿Va a cambiar este panorama? Mira, ni con la despenalización de las drogas ha cambiado. Porque ya la siembra de marihuana para el uso que quieras o los fines que quieras. Pasa en Colorado o en Washington. En Colorado, ahí está provocando que ahora ya haya tráfico de droga, de marihuana estadounidense o gringa interestatal.
porque la tentación es muy grande a ganar dinero. Entonces, la DEA, y ahí está señalado, dicen que hay productores de marihuana de Colorado, pues que no les cuesta nada pasar media libra, una libra a otro estado donde se las van a comprar para otros fines, obviamente, pero es un dinero que ellos están ganando. Se está complicando el asunto. Por eso yo creo que es muy interesante el debate que tienen los gobiernos sobre la despenalización de algunas drogas. No veo espacio para que se pueda pensar en legalizar el consumo de heroína. De las los drogas efectos, duras, sí, porque digo, supongo que la gente que propone eso ignora las consecuencias que deja en una persona el consumo de heroína, aún cuando se rehabilite. Si tiene muchos problemas de consumo de heroína, hijo, de verdad es desgarrador ver a una persona. No se puede rehabilitar. No, es muy duro. Muy bien, pues Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Invitar a la audiencia a que compre y lea Los Narcos Gringos, una radiografía inédita del tráfico de drogas en Estados Unidos. Se van a divertir. Se van a divertir. Porque desde el primer capítulo, desde el principio, Don Henry Ford Jr., este narco tejano. No, él mismo, por eso yo no hice nada, lo dejé que él se describiera. Y es maravillosa esa descripción. Jesús, muchas gracias, como siempre, y gracias por tus colaboraciones constantes aquí con nosotros. Gracias a ti. Hacemos una pausa, volvemos.